de datos. Y aquí se llama más específico. Este es el segundo párrafo del artículo 16 constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso. Les pido que verifiquen desde ahora la primera letra de lo que voy a decir: acceso, rectificación, cancelación y allá manifestar oposición. Las iniciales de acceso, rectificación, cancelación y oposición se conocen mundialmente como derechos ARCO. Esos derechos ARCO pertenecen nada más al titular de los datos. La ley establece supuestos de excepción. Estos supuestos de excepción es que la seguridad sea más laxa, y ahí lo dice la propia Constitución, cuando se trata de asuntos o por razones de seguridad nacional, por disposiciones de orden público, seguridad y salud pública, o para proteger o precaver los derechos de terceros. Ahí es más laxa la seguridad. ¿A quién regula la ley de protección de datos? A todos los que tengamos datos personales, menos a los buros de crédito. Lo dice específicamente la ley de protección de datos. Y tampoco nos regula si nosotros conocemos datos personales por cuestiones sociales, con los amigos, sentimentales o familiares. Conocemos datos personales de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra pareja. Ahí no estamos regulados. No es aplicable para nosotros si no guardamos la confidencia de esos datos. Será un deber de deslealtad, pero hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la ley? Ahí tenemos los cuatro objetos más importantes de la ley. Lo que decíamos en un inicio, que hemos tirado los datos a lo largo de nuestra vida, ahora tratan las leyes de disciplinar esos datos, de ordenar dónde andan, de saber qué se hace con ellos, de saber cómo se resguardan, garantizándole la privacidad al titular, y regular el tratamiento de datos, que lo vamos a ver un poco más tarde, en cuanto a que les decía, cada categoría de datos debe tener un sistema de tratamiento. El sistema para tratar el estado de salud de un empleado no es el mismo sistema para el tratamiento del domicilio. Regular el tratamiento y garantizar al dueño, ahí están los derechos ARCO. Yo puedo, como titular, tener derecho al acceso, a acceder a mis datos que tú tienes, a rectificar los datos que tú tienes, a que los rectifiques, a pedirte que los canceles o a oponerme como los estás tratando. ¿Y qué son los datos personales? En México tenemos dos definiciones, una más extensa. La primera definición es la que trae la ley de protección de datos personales, la segunda el reglamento de la ley. La ley es del 2010, el reglamento es del 2011. Según la ley, dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Este tema de la identificación o de la identidad es muy importante. Hubo un caso muy sonado en España en que una persona vio retratada su silueta, no se le veía el rostro, su silueta en una revista. Se quejó en la Agencia Española de Protección de Datos y demandó civilmente a la revista. Ganó porque con otras características de la silueta era fácilmente identificable que se trataba de esa persona. Entonces por eso retoma, y digo retoma porque la ley de México es más o menos una copia de la ley española, y de ahí toman lo de identificable. Según el reglamento, que es ya más extenso, es un dato personal, toda expresión numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que se refieran a una persona identificada o identificable. El número de la matrícula de mi hijo, si está suelto, es un dato nada más. Pero si ese número está asociado a mi hijo, entonces ya es un dato personal de mi hijo. En un rato más vamos a ver
hasta dónde está prohibido tener bases de datos y respecto de cuáles datos está prohibido tener bases. Cualquier expresión numérica, alfabética, gráfica, ahí están las fotografías, el derecho a la imagen, fotográfica igual, acústica, la voz es un dato personal, o de otro tipo que se refiera a una expresión de otro tipo que se refiera a una persona identificada o identificable. En los datos personales hay lo que se llama datos sensibles. Ahí está esa lista de datos sensibles. Pero esa no es una lista cerrada. Fíjense cómo en el último renglón, yo si les voy a entregar mis datos personales, les puedo decir, quiero que anotes también que es dato sensible mi apodo, por ejemplo. Yo como titular, que soy el dueño del dato, yo puedo decir a ti que me lo vas a tratar para determinadas finalidades, ¿qué quiero que coloques en tu fichero como sensible mío? Y la sensibilidad del dato hace que le den un tratamiento distinto. Y si yo violo la privacidad, la confidencia de un dato sensible, las penas y las multas se duplican. Atrás. Tenemos el nombre, la foto, la salud, economía. Repito que esto no es una lista cerrada, datos sensibles, el origen étnico, racial, el estado de salud, sensibilísimo, el ADN, toda la información del código genético, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las opiniones políticas. Fíjense, no es la expresión o afiliación política, y sin embargo, en el caso de los sindicatos sí es la afiliación, la sensible. Acá la simple opinión es un dato sensible. La preferencia sexual y aquellos que definen el titular. Bases de datos sensibles no pueden crearse sin la justificación legal. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer con el expediente médico? Con el expediente clínico en los hospitales. ¿Puedes tener todos los datos? Sí, puedes tener todos los datos. Lo que no puedes es crear una base de datos. Bueno, ¿y qué es una base de datos? Es un conjunto ordenado de datos. Entonces, aquí tengo al paciente X y un montón de datos que están en su expediente clínico. Lo que yo tendría que hacer, según el sistema que se tenga adoptado, es dispersar esos datos para que no los asocien al paciente X. Y que yo que necesite la información del paciente X, pueda yo jalar para mi consulta los datos, pero termino la consulta y los disperso y poner códigos de privilegio para el acceso, ¿sí?, a esos niveles en cuanto a los demás datos que dispersé. Si una autoridad, la ley, ordena no el responsable, ahorita vamos a ver qué es el responsable, lo requiere para finalidades legítimas del tratamiento. Estos son los niveles de registro de datos personales. Una información común, el nombre. Una información especial, la actividad. La patrimonial diferenciada se dice sobre la información sensible, ya que veamos la lista que no es cerrada y que parte desde las características muy propias o íntimas del individuo hasta las preferencias y el estado de salud y su economía. Ahora, esto es bien importante. Para cada nivel de información se requiere el consentimiento expreso o tácito del titular de los datos. El consentimiento puede ser expreso o tácito. El expreso no necesariamente es el escrito. Vamos a ver la diferencia entre expreso escrito y expreso no escrito. Y el tácito, con el solo hecho de que no se oponga al aviso de privacidad que yo le entregue, está dando su consentimiento para que yo trate los datos en términos de cómo esté el aviso de privacidad. Pero el gran error es que creemos que teniendo un aviso de privacidad ya con eso cumplimos con la ley, y no es cierto. Los avisos de privacidad están en internet desde hace 8 años y hay mucha gente que los toma, trata más o menos de adaptarlos, ¿sí?, y los pone como tales de su propia empresa, de su propio negocio. Eso no sirve, ahorita vamos a ver por qué. Hay 8 principios que rigen la protección de datos. La licitud. Este es el más importante. Si yo obtengo un dato personal
de alguien que no es el titular, esa obtención ya es ilícita. Oye, que me dieron el teléfono de ese alguien, ese que me lo dio, aquel que me lo dio, perdón, de ese alguien hizo una transferencia de ese dato al darme su teléfono. Y si la persona dueña del teléfono no lo autorizó para que me lo diera, aquella transferencia es ilícita y mi recepción de esa transferencia de ese dato es ilícita también. El consentimiento, ahí están las autorizaciones, la información. Todos los datos personales deben regularse por contener todos aquellos elementos que permitan identificar el dato. No hay datos confusos, no debe haber datos ambiguos. La calidad de los datos deben ser actualizados. La finalidad, siempre yo voy a pedir el dato, tú me lo vas a dar para una finalidad concreta. Cuando termine la finalidad, yo que estoy tratando los datos estoy obligado a cancelarlos, salvo ciertas cuestiones científicas, culturales y de salud, desde luego. La lealtad, yo debo ser fiel a unos principios, aparte de los que ya dije, que es la filosofía de la confidencia de mi negocio, de mi despacho, de mi firma, de mi consultora, de la actividad a la que dedico. La lealtad implica esa necesidad de confidencia obligada, pero que también está relacionada con la ética del manejo de los datos o del tratamiento. La proporcionalidad, yo no debo pedirte más datos personales que los que necesito para la finalidad. No es cierto que entre más completo tenga yo el currículum, más me sirve, ¿no? ¿Para qué quiero yo datos que no me sirvan? Puedo tener, yo lo he dicho en muchas ocasiones, puedo tener los datos que yo quiera, sí, siempre y cuando sea consciente de que esos datos, por cada uno que tenga, es una responsabilidad. Si yo tengo 5 teléfonos, por cada teléfono tengo una responsabilidad, aunque esos 5 se refieran a una sola persona. Entonces puedan tener ustedes los datos que quieran, nada más seamos conscientes de que cada dato es una responsabilidad. La responsabilidad la vamos a ver también un poco más adelante, porque puede ser civil, administrativa y penal. No o penal, y penal. ¿Qué es el tratamiento? Fíjense todos esos verbos que están ahí en el contenido del texto, eso es lo que encierra el concepto de tratamiento. Cualquier acto, operación o procedimiento manual, mecánico o automatizado que permita obtener y recoger o recabar datos, su asiento, consulta, conservación o archivo, elaboración, modificación, utilización, transmisión o transferencia, interconexiones por cualquier medio, restricción, bloqueo, supresión o cancelación. Todo eso es estar tratando un dato. Y cada uno de esos verbos, cada una de esas acciones está regulada. Ya quedamos, ya recibí el currículum, archivado, que lo suban al sistema de archivo. Para el tratamiento de datos hay acciones. Se recomienda siempre que se tomen estas acciones para tratar los datos, que se haga un inventario de los datos personales, que se definan los sistemas de tratamiento según el modelo de tu negocio. Si tienes un colegio debes tener un modelo distinto a que si tienes una universidad. Un análisis de los riesgos, hasta dónde los riesgos que yo estoy teniendo son vulnerables. Más adelante vamos a ver qué pasa si vulneran los datos o la secrecía de los datos. El análisis de brecha es conocido en datos personales como entre lo que yo venía haciendo con los datos y lo que debo hacer. A lo mejor no venía haciendo nada. Entonces la brecha es así. No si venía haciendo algo, en qué porcentaje, para complementar la parte del déficit en cuanto al tratamiento. Y diseñar un plan de trabajo para el tratamiento. Se necesita capacitar para tratar los datos, hacer constantemente revisiones o auditorías respecto del tratamiento de datos, registrar los medios de almacenamiento. ¿Dónde vamos a guardar este currículum?
Pues guárdalo aquí, allá o allá. Es decir, ¿dónde lo voy a almacenar? Debo tener un registro, porque este registro debo inscribirlo en el INAI, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que es el que en México regula el tratamiento y protección de datos personales. El INAI no tiene sucursales. El INAI es la autoridad reguladora en México para la protección de los datos personales. Y debo estar constantemente teniendo la actualización de las medidas de seguridad. Así como debo tener calidad en los datos, que siempre los debo tener actualizados, debo tener siempre actualizadas las medidas de seguridad. Ahí están los niveles de consentimiento: el tácito, el expreso y el escrito. Sin estos consentimientos no se pueden tratar los datos personales. El tácito: si se trata de datos personales comunes, si tú no dices que no al aviso de privacidad que debo tener, como se encontraron ustedes en la mesa de registro. En mi negocio, a la vista debe haber un aviso de privacidad. Si tengo una página web, debe estar un aviso integral, es decir, aquello que traiga también además las políticas de privacidad. La ley te dice que debe llevar el aviso integral en la web. El aviso simplificado es este que encontraron ustedes en la mesa, y el aviso corto es el que normalmente encontramos en cafés y restaurantes para la calificación del servicio, de los alimentos y de la ambientación del lugar, y te pone el correo o el nombre. Esos son avisos cortos, pero no nada más debe decir aquí pone el nombre y pone el correo. Debes decirme en ese aviso corto que cuentas y asumes las políticas, que cuentas con todas las medidas de seguridad. Y ahí mismo en ese aviso corto me tienes que decir a dónde tengo que ir para reclamar mis derechos ARCO. Si es que mi correo que te dejé aquí fue a un lado que no estaba autorizado. El expreso puede ser verbal, el consentimiento verbal, escrito por medios ópticos, sonoros, electrónicos o mediante signos inequívocos. ¿Cuándo puede ser verbal? ¿Cuándo debe ser escrito? Acá está escrito. O sea, el escrito es expreso, desde luego. El escrito es para datos sensibles. Los contadores manejan datos sensibles, cantidades. Los economistas no se diga, los médicos no se digan además. Todo lo que son medios ópticos son las grabaciones, los sonoros son las grabaciones. Yo puedo externar mi consentimiento por teléfono. Ahora ya puedo estar dando mi consentimiento a través de cualquier servicio de mensajería digital, como WhatsApp, como Telegram. Ya se está interpretando en el mundo jurídicamente, hasta los emoticones, los emojis, ya se le está dando una significación jurídica. El dedo así, ¿estás de acuerdo con el contrato? Yo te dije que te vendía mi casa barata, ya me vinculó a venderte y barata. Si tú me contestaste así, es que ya te vinculó que me la compres. Así están ya las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque las leyes van muy atrás a todos estos adelantos tecnológicos. Ahí están los derechos ARCO. Si ven ustedes, yo titular tengo derecho a acceder a mis datos. ¿Dónde los tienes? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tienen? Puedo rectificar que me lo muevas de acá a acá, o puedo rectificar un dato que lo tengas mal. Puedo pedirte que lo canceles. Si no lo cancelas, voy y me quejo a la INAI, y el INAI te obliga a cancelar el dato. O me puedo oponer a cómo lo estás tratando. Fíjate que iba a estar nada más en el área de administración y finanzas y me encontré mis datos en el área de recursos humanos. En el aviso de privacidad, fíjense bien ustedes esto, deben indicar el domicilio para que el titular acceda, rectifique, se oponga o pida la cancelación. El domicilio del correo electrónico, a través o en los cuales puede ejercitar sus derechos ARCO.
Los derechos ARCO, como decía ahí, se deben intentar siempre por escrito, nada que telefónicamente. El aviso de privacidad son los requisitos. Si ven ustedes, está muy simple. Es más que todo lo que estamos platicando. El aviso puede ser un documento físico, electrónico o cualquier otro formato generado por el responsable. El responsable es el que está tratando el dato. Debe tener estos requisitos: la identidad del domicilio, las finalidades, para qué quiero los datos, las transferencias, a quién se los puedo dar, todo lo que dijimos de los derechos ARCO, en qué correo, en qué dirección puedes ejercitar tus derechos ARCO, las opciones de seguridad que te ofrezco. Fíjate que estas son las medidas físicas, estas son las medidas técnicas y estas son las medidas administrativas. Y un apartado de datos sensibles. ¿Quién es el responsable de los datos? Yo tengo una empresa. La empresa es la responsable de los datos. La empresa. Hay otra figura aparte del responsable que se llama encargado. Hay incluso en otros países corresponsable y encargado. Entonces, el responsable siempre es el que recaba el dato. El responsable es el que trata el dato. El encargado puede ser el de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? El encargado. Los dos tienen responsabilidades en la ley. Se tienen que implementar, les decía, las medidas técnicas, administrativas y físicas necesarias y suficientes, privilegiando los intereses del particular y perspectiva razonable de su privacidad. ¿Qué obligaciones tiene el responsable del tratamiento? El responsable del tratamiento es la persona que se puede ir a la cárcel, la persona jurídica que puede recibir la multa económica o la sanción económica, perdón, porque de él depende toda la ruta del tratamiento. Él se responsabiliza de toda esa ruta, de la creación de sistemas, de formular las políticas de privacidad, de entrega el aviso, que debe adoptar las medidas de seguridad, les digo, observar los manejos, observar los principios del manejo de datos, los 8 que comentamos hace un rato, es el que recolecta, recibe, almacena, archiva, suprime, cancela los datos personales. ¿Qué podemos entender como medidas de seguridad? Los sistemas de tratamiento y los controles. No tenemos, normalmente no tenemos. Guarden el currículum. Y ahí pónganle llave. Las medidas de seguridad deben ser otra vez físicas, administrativas y técnicas. Esto no es invento, esto dicen las leyes. Yo le tengo que demostrar al titular del dato que estas son las medidas físicas, estas son las administrativas y estas son las técnicas. Todo eso es competencia del responsable, como vimos en la diapositiva anterior. Y si la empresa tiene programas de compliance, el compliance officer verifica las medidas de seguridad. Más adelante vamos a decir qué pasa con la figura del compliance officer y qué es el compliance en materia de datos personales. De cualquier manera, para el 16 de enero aquí vamos a dar a conocer los compliance en diferentes materias, entre ellas datos personales. La ley te establece los factores para las medidas de seguridad. Como se dan cuenta, es una ley de 63 artículos, y analizada la ley dice todo esto, explicada la ley dice todo esto, nada más en 63 artículos. Pero es una ley, yo digo, que tiene muchos dientes. Es la ley del sistema jurídico mexicano que tiene la multa más alta de cualquier ley en México. Los factores que se deben tomar en cuenta por el responsable son el riesgo por categoría. Yo tengo registros de niños, porque es un colegio. Yo tengo registros de pacientes, porque es una clínica o es un hospital. ¿Qué riesgo debo yo como responsable evaluar al interior? El riesgo de esta categoría, de la niñez, de esta categoría, del paciente, en mi ejemplo. Las categorías, nada lo hacemos. Repito, creemos que con decir, aquí está mi aviso de privacidad, ya cumplí, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que esta ley
que aunque data del 2010, ha sido una ley durmiente. Todavía no la aplican como deben aplicarla. De que entró en vigor para acá, habrá impuesto sanciones el INAI alrededor de como 500 millones de pesos, ¿verdad? Como 500 millones de pesos. Les voy a decir dos entidades que cada mes sanciona el INAI: los bancos y las compañías aseguradoras. Y de los bancos, Banamex. No hay mes que no lo sancione. 7, 8, 11 millones de pesos de sanciones. El responsable debe entonces el riesgo, para evaluar el riesgo, determinar la sensibilidad de los datos. Debe también percatarse del desarrollo tecnológico y las consecuencias que pueden ocurrir si se vulneran esas medidas de seguridad, porque yo tengo que responderle al titular. Hay elementos que también debe tomar en cuenta, como es el número de titulares, sus vulnerabilidades previas, hasta qué punto se vieron afectados antes. Como ven, necesitamos pedirle un montón de cosas al titular de los datos, no nada más su dato. ¿Cuántas veces te han movido este dato? ¿Quién más mueve este dato que me estás dando? Todo eso debe estar dentro de un plan que también ya vimos que tiene que realizar el responsable. El riesgo por el valor potencial para terceros no autorizados, los hackeos en términos reales. ¿Qué pasa si vulneran los datos? De inmediato debo notificar al titular, de inmediato, si no se me viene la sanción, y se me puede venir la acusación ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué a la Fiscalía General de la República? Porque la ley que regula esto es federal. Aquí no tiene nada que ver las fiscalías de los estados, es la Fiscalía General de la República. Aquí tenemos una Comisión de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la CEGAI. Ve también datos personales, pero no con esta ley, sino con la Ley de Transparencia para los entes obligados del sector público. Esto es para el sector privado, ¿correcto? Con la vulneración debo ver la magnitud de la afectación analizando la naturaleza del incidente, analizando las causas, cuáles datos personales se comprometieron, las recomendaciones que yo tengo que hacerle al titular y las acciones correctivas inmediatas. No cumple sus obligaciones, yo como responsable del dato me pueden sancionar. Esto es bien importante, porque es nuevo. Hay que hacer una evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando se trata de tecnologías que por su naturaleza, contenido, alcance o fines entrañen un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El responsable del tratamiento realizará antes del mismo, ahí está repetido, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento de protección de datos personales. Fíjate que yo los datos personales los manejo en un sistema tecnológico. Tengo que decirle al titular las características del sistema y yo tengo que analizar dentro del sistema el impacto que pueda producir una vulneración. Hay fases en el tratamiento que no necesitan una evaluación de ese impacto. Hay otro, adelante. Esta otra ficha te dice el contenido que debe traer en la evaluación. O sea, la ley te va llevando de la mano, te dice necesitas una evaluación de impacto de datos personales. Mira, el contenido de esa evaluación debes describir sistemáticamente las operaciones de tratamiento que tienes previstas y de los fines. La evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones, sin que todos los datos sean proporcionales a la finalidad. La evaluación de los riesgos para tus derechos y libertades. Sí, el contenido debe traer las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías. No es nada más para afrontar los riesgos. En el programa de compliance te dice cómo prevenir el riesgo.
Un diagnóstico de cumplimiento, aquí está el compliance también, cumplimiento de las normas regulatorias y de los códigos de conducta. Nadie tenemos códigos de conducta de datos personales ni tampoco políticas de privacidad o la filosofía de la confidencia. La empresa debe tener códigos de conducta de tratamiento de los datos personales. La transferencia de datos, préstame el teléfono, pásame el teléfono, ¿te sabes el domicilio? ¿Tienes el correo? A eso le llaman las leyes de datos, de protección de datos, comunicaciones o transferencias que se hacen dentro o fuera del territorio nacional a una persona distinta del titular, del responsable o del encargado. Y siempre la transferencia, fíjense bien lo que dice la ley, siempre está sujeta al consentimiento del titular. La responsabilidad es de quien transfiere y de quien recibe, el tercero receptor, como ya platicábamos hace un rato. ¿Cuáles datos pueden transferirse sin consentimiento? Esos nada más. Esos pueden ser transferidos sin el consentimiento del titular. Aquellos que específicamente digan las leyes a tratar. Ciberdelincuencia, por ejemplo. Trata de personas. No necesito el consentimiento de quien tenga la patria potestad de las personas o quien tenga el derecho de ejercer cualquier otro tipo de acto en relación con la persona que está tratándose ilícitamente. Puedo no tener el consentimiento y esa transferencia de datos es válida. Cuando quiero prevenir, diagnosticar un tratamiento médico y la atención sanitaria. Cuando se trata de holdings, las sociedades controladoras, si es el mismo responsable de la holding, de la controladora y de las subsidiarias, si es el mismo, no necesita recabarse el consentimiento de todos los de las subsidiarias para que la holding, que es la controladora, transfiera o le sean transferidos los datos. Y aquellos que son necesarios en el contrato por interés del titular del dato, que soy yo, el responsable, que es la empresa, y el tercero, que si tiene el acceso de privilegio para acceder a mis datos. En el caso de un contrato que esté establecido entre los tres, no necesito forzosamente el consentimiento cada vez. No necesito el consentimiento cuando se trata de la salvaguarda del interés público, la procuración y la administración de justicia. Yo no le pido al que voy a detener como fiscalía que me dé sus datos, que si puedo traer con los agentes que lo van a detener su foto. Aquellas necesarias para cumplir una relación jurídica entre el responsable y el titular, que viene a ser casi lo mismo de lo del contrato. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre transferencias nacionales y la siguiente diapositiva, que es transferencias internacionales. Todas se rigen por la misma premisa, se necesita el consentimiento del titular, salvo las excepciones que ya vi. Las transferencias nacionales deben contar con el consentimiento y debe incluirse su tratamiento en el aviso de privacidad. Yo tengo que decirte en mi aviso de privacidad cuál es la finalidad y las medidas de tratamiento de tus datos en el aviso de privacidad y las finalidades para qué al tercero receptor. Las transferencias internacionales. El tercero, que es el que recibe la información, está en otro país. Debe asumir las mismas obligaciones que el remitente. Yo le transfiero los datos y el tercero receptor está asumiendo, por el solo hecho de recibirlos, las mismas obligaciones que yo tengo. Se vinculan sus obligaciones que yo tengo conmigo, las que yo tengo para con la ley, los vincula al tercero receptor conmigo. En caso, y debe estar la cláusula de que no invoca su gobierno para sentirse protegido. Una cláusula de extranjería, una cláusula de protección no es válida. En caso de duda se hace la consulta a la autoridad reguladora. Vamos a ver, ya por último, en esto de las transferencias internacionales. Hace un momento yo lo comentaba. La ley de la Unión Europea, el reglamento de datos, del 25 de mayo del 2018, dice que si tienes alguna relación jurídica con cualquiera de los 27 países que integran la Unión Europea,
relación jurídica que te lleve a transferir un dato, por ese solo hecho te vinculas también al reglamento de la Unión Europea, ya sea para protegerte o para sancionar. Lo que decía yo hace un rato, es extraterritorial, como cualquiera de los 27 países. Yo lo he discutido con uno que otro abogado y me dice, no, es que eso está por verse, no, eso es lo que dice la ley. Si eso no jurídico o constitucional, ese es otro asunto. Aquí estamos dando a conocer lo que dice exactamente la ley.